Buenas, en este video vamos a presentar los resultados del parcial 2 de inteligencia artificial, en el cual nos tocó analizar un dataset que traía datos sobre el clima de Australia. Este proyecto fue desarrollado por Jonathan Portilla, Diego Martínez y Juan Carreño. Entonces, pues la primera parte va a ser una introducción donde hablaremos de en qué consiste el dataset, qué consisten todos estos datos que nos entregan. Lo primero que nosotros realizamos es realizar una revisión de cuáles son las variables que tenemos en nuestro dataset. En este caso lo dividimos en categóricas y numéricas. Las variables categóricas serían, en el caso del dataset, la fecha de observación. Para entrar más en contexto, el dataset consiste en distintas variables que afectan a una predicción de si habrá lluvia o no habrá lluvia al siguiente día. Esta es nuestra variable objetivo, el hecho de que haya lluvia al otro día. Entonces, ahora sí, las variables categóricas serían la fecha, la locación, que es el nombre común de la ubicación de la estación meteorológica, la dirección del viento. Esta dirección del viento es cuál fue la dirección de la ráfaga más fuerte en las 24 horas. También hay dos variables que nos hablan de la dirección del viento a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Otra variable categórica es si llovió el mismo día en que se tomaron los datos. Y por último, nuestra variable objetivo, que es si va a llover mañana. La parte de variables numéricas tenemos variables relacionadas a la temperatura medida en grados Celsius, y estas son varias, es la temperatura mínima, la temperatura máxima, la temperatura a las 9 de la mañana y la temperatura a las 3 de la tarde. Tenemos la variable de rainfall, que es la cantidad de lluvia en milímetros que se registró durante el día. Está la evaporación también medida en milímetros durante todo el día. Sunshine, que es el número de horas que el sol estuvo brillante durante el día. La velocidad del viento es medida a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y el momento, la velocidad máxima que tuvo la ráfaga de viento más fuerte. Está la humedad, nuevamente 9 de la mañana, 3 de la tarde, presión y nubes. En el caso de las nubes, corresponde a fracciones del cielo que están oscurecidas por nubes. Estas se miden en octavos, teniendo un rango de 0 a 8, donde 0 es el cielo totalmente despejado y 8 es el cielo totalmente cubierto por nubes. Una vez habiendo visto estas variables, podemos hacer un análisis de correlación para cortes aparte. Explique usted. Bueno, una vez teniendo las variables, habiéndolas identificado, podemos realizar ciertos análisis sobre ellas para determinar cómo se pueden tratar en el dataset y determinar las relaciones que tienen estas entre sí y entre la variable objetivo. Primero tenemos la matriz de correlación en la que podemos observar qué variables son las que más relación tienen entre ellas mismas, como serían la evaporación, la temperatura máxima, la temperatura mínima, la cantidad de sol, la temperatura máxima, entre otras, y también cuáles son las que más y menos tienen relación con la variable objetivo, como podrían ser también la cantidad de sol, si llovió el día que se tomó la medición, la humedad registrada en el día, etcétera. Ahora, en esta diapositiva tenemos la distribución de los datos de cada variable. Esto se hace para determinar si los datos de las variables cumplen con una distribución estándar, ya que si cumplen con esta distribución, son más útiles a la hora de realizar el modelo. Ahora podemos evidenciar la relación que tiene la ubicación en la que se tomaron las mediciones con el hecho de que si va a llover mañana o no. En estas gráficas primero podemos observar
cómo afecta la temperatura medida en el día hacia el día siguiente, va a llover o no va a llover. En la otra gráfica podemos observar que la cantidad de sol también es un factor que afecta. De estas dos podemos evidenciar, primero a la izquierda el de la dirección del viento, que se puede determinar que no tiene mucha relación, y en la de la derecha podemos observar que si está muy nublado, es más probable que llueva el siguiente día. Por último, en esta diapositiva podemos observar la cantidad de mediciones que tenemos en la variable objetivo y se evidencia que esta variable objetivo está desbalanceada, por lo que puede ser algo que tomemos en cuenta en el desarrollo del modelo. Ahora, para las métricas de evaluación que se van a utilizar en el modelo, primero tenemos la matriz de confusión, en la que se evidencian cómo fueron las predicciones del modelo. Luego tenemos Accuracy Score, que es para medir la exactitud del modelo. Luego tenemos Precision Score, que es para evidenciar el porcentaje de predicciones positivas que son verdaderas. Y por último tenemos Recall Score, con la que podemos evidenciar si el modelo tiene una buena capacidad para detectar positivos y minimizar los falsos negativos. Ya. Listo, ahora para la parte de desarrollo, una vez habiendo visto más o menos cómo funcionaba nuestro dataset, lo que hacemos es primero analizar los datos faltantes. En este caso, los datos faltantes fue un factor bastante importante en nuestro dataset, ya que podemos encontrar que realmente son muchas las variables y la mayoría de ellas no pasan del 10% de datos faltantes, un porcentaje bastante bajo, pero tenemos 6 variables en particular que sí pasan de ese porcentaje y algunas de ellas tienen una correlación bastante alta con nuestra variable objetivo. Entonces, es algo que es importante destacarlo y tenerlo en cuenta más adelante. Bueno, para el preprocesamiento de los datos se hizo una copia del dataset original y se eliminó la columna de fecha ya que esta realmente no era completamente necesaria. Se rellenaron los datos faltantes de la siguiente manera: para la media para variables numéricas y la moda para variables categóricas. Se crean 3 datasets, uno con todas las variables, otro removiendo las variables de menor correlación y otro dejando solo las variables de mayor correlación. Se estandarizaron los datos numéricos para que estén en una misma escala y finalmente se codificaron las variables categóricas utilizando un OHE en cada dataset. Entonces, en la selección de algoritmos nos decantamos por la regresión logística y los árboles de decisión. Esto por la propia naturaleza de la variable objetivo, donde tenemos en realidad un problema de clasificación binaria y estos dos algoritmos son de los mejor desempeñados para estos problemas en particular. Y pues estos serían más o menos los resultados obtenidos de del entrenamiento de los dos modelos. Entonces, tenemos primero los resultados de la regresión logística, podemos evaluar la exactitud, precisión, el recall y el puntaje F1 con los tres distintos datasets, con el dataset completo, con el dataset filtrado, que recordemos que es donde eliminamos las variables con menor correlación, y el dataset que tiene únicamente variables relevantes, las de mayor correlación. Pues realmente en este caso de regresión logística no vemos resultados muy significativos, no hay un cambio muy grande entre los tres datasets, como lo podemos ver acá en árboles de decisión. En árboles de decisión sí los resultados cambian bastante. Y bueno, a partir de estos resultados podemos evidenciar que hay bastantes falsos negativos en estas matrices de confusión. En base a esto, nosotros decidimos realizar un balanceo de la variable objetivo. Bueno, ahora el balance de la variable objetivo se hace utilizando una herramienta llamada Smote, la cual está basada en K-nearest neighbors y lo que hace es utilizar los datos de entrenamiento y reorganizarlos para balancear en sí la variable objetivo. Entonces, después de aplicar esto en el dataset que mejor resultados obtuvo, que fue el de todas las variables, podemos observar los siguientes resultados. Y en estos resultados podemos observar que se reducen las métricas, lo cual podemos atribuir a la calidad en sí de los datos que se utilizaron en el dataset. Ahora, para la parte de la matriz de confusión podemos observar que disminuyeron los falsos negativos, pero aumentaron los falsos positivos. Y pues esto también lo podemos atribuir a la calidad de los datos que se utilizaron. Bueno, como conclusión,
a la pregunta, ¿logró el modelo obtener un resultado promisor para resolver el objetivo abordado? Sí, logramos obtener un resultado promisor ya que las variables con las que contamos y el modelo que utilizamos nos dan unas métricas bastante buenas para el modelo y nos da bastantes predicciones acertadas. Y para la conclusión sobre las dificultades encontradas, en las dificultades de desarrollo de la actividad fueron los datos faltantes. Y para solucionar esto, lo que hicimos fue rellenar los datos de la siguiente manera: la media para variables numéricas y la moda para variables categóricas. Bueno, esta fue la presentación de nuestro dataset.